La noche que descubrí la traición no grité, no lloré, no rompí nada. Y eso fue lo que la hizo verdaderamente peligrosa, porque cuando alguien te traiciona, el mundo espera que reacciones con fuego, que explotes, que reclames, que exijas explicaciones, pero yo no hice nada de eso. Me quedé en silencio, y en ese silencio empezó a construirse algo que ni siquiera yo entendía del todo. No fue un mensaje anónimo ni una escena pública lo que me abrió los ojos. Fue algo más simple, más humillante. Una mirada que duró medio segundo de más. Un gesto incómodo cuando mencioné su nombre. Una risa compartida que no necesitaba palabras. Hay traiciones que no se descubren con pruebas, sino con intuición. Y la intuición, cuando se activa, no vuelve a dormirse. Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando todo encajó. Sentada frente a ellos, en una mesa que había sido escenario de celebraciones, cumpleaños y promesas. La luz cálida del restaurante, las copas brillando, la conversación fluyendo. Yo hablaba, pero mi voz me sonaba lejana, porque mientras yo intentaba contar una anécdota trivial, sus miradas se cruzaron. No fue descarado, fue peor, fue natural. Naturalidad es la palabra que me partió en dos. En ese instante entendí que no estaba imaginando cosas, que no era inseguridad, que no era paranoia. Era algo real que había crecido a mis espaldas mientras yo confiaba. No dije nada esa noche. Me limité a observar, a registrar cada microgesto, la forma en que él evitaba tocarme cuando ella estaba cerca, como ella bajaba la mirada cuando yo los miraba a ambos, como el aire se volvía ligeramente más denso cuando el silencio aparecía. Volví a casa con una certeza incómoda alojada en el pecho, y esa certeza no necesitaba pruebas para doler. Al día siguiente revisé su teléfono, no por impulso, no con rabia, con frialdad. Esperé a que se durmiera. Escuché su respiración hacerse profunda. Tomé el dispositivo con manos que no temblaban. Eso fue lo que más me asustó. No temblaban. Encontré mensajes, no explícitos, no sexuales, pero íntimos. Comentarios que revelaban una complicidad que ya no me pertenecía. Conversaciones que empezaban con algo inocente y terminaban en confesiones emocionales, disfrazadas de amistad. Contigo puedo ser yo. Hay cosas que no puedo hablar con ella. Me entiendes como nadie. Esa frase se quedó grabada en mí. Me entiendes como nadie. Yo había sido esa persona durante años. Yo había sido el refugio, el lugar seguro. Y ahora ese lugar tenía otra dueña. Sentí algo más que dolor. Sentí desplazamiento. No lo enfrenté de inmediato. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba entender qué quería hacer con esa información. Confrontarlo en ese momento habría sido lo más obvio, pero lo obvio rara vez es lo más profundo. Durante días actué con normalidad, cociné, reí, pregunté cómo le fue en el trabajo, lo abracé antes de dormir, y mientras lo hacía, algo en mí se despegaba lentamente. No era una estrategia consciente al principio, era supervivencia. Me pregunté muchas veces si mi silencio era cobardía, si estaba negando lo inevitable, pero dentro de ese silencio empezó a formarse una claridad que jamás había tenido. Él no me había engañado solo con ella, me había engañado a mí misma al ignorar las señales previas, las conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, el cambio sutil en su tono cuando hablaba de ella, la forma en que empezó a cuidar su privacidad como si yo fuera una intrusa en su vida. La traición no ocurrió en un solo momento, fue acumulativa, fue una suma de pequeñas decisiones en las que yo dejé de estar incluida. Una tarde, mientras lo observaba desde la cocina, hablar por teléfono con una sonrisa que ya no reconocía, entendí algo incómodo. Si lo enfrentaba ahora, lo único que obtendría sería negación, o disculpas vacías, o promesas que nacerían del miedo a perder estabilidad, no del deseo genuino de quedarse. Yo no quería una disculpa obligada, quería verdad, y si la verdad no iba a llegar por su boca, tendría que revelarse por sus actos. Comencé a retirarme emocionalmente sin anunciarlo. Dejé de hacer preguntas, dejé de buscar su atención, dejé de ser el puente entre él y el mundo. Me volví amable, pero distante, presente, pero no disponible. Al principio no lo notó, luego empezó a inquietarse. Te siento rara, ¿te pasa algo? ¿Estás diferente? Yo sonreía y respondía que estaba cansada, que era estrés, que todo estaba bien. Mentía con la misma suavidad con la que él me había mentido a mí. No planeé una venganza explosiva, no filtré mensajes, no provoqué escenas públicas. Mi venganza fue más lenta, más íntima, más devastadora. Decidí
convertirme en alguien que ya no necesitaba su validación. Empecé a reconstruir espacios que había descuidado. Retomé proyectos personales. Salí sin avisarle cada detalle. Dejé de consultarle decisiones que antes consideraba compartidas. No por rebeldía, por coherencia. La distancia comenzó a incomodarlo, porque el poder en una traición no está solo en el acto de engañar, sino en la certeza de que la otra persona seguirá ahí. Y yo dejé de estar ahí, aunque aún dormía a su lado. Una noche, él intentó acercarse con más intensidad, buscó conversación profunda, intentó recuperar una complicidad que ya no sentía igual, y por primera vez fui completamente honesta, sin revelar lo que sabía. Le pregunté si era feliz. La pregunta lo desarmó. Titubeó, sonrió incómodo, respondió con evasivas. Dijo que sí, que claro, que estábamos bien, pero sus ojos no sostenían la afirmación. Fue en ese momento cuando entendí que mi venganza no sería destruirlo, sería obligarlo a enfrentarse a sí mismo. Semanas después, encontré la oportunidad perfecta, no dramática, no escandalosa, simplemente inevitable. Organizamos una reunión pequeña con amigos. Ella estaba invitada, yo también. Observé cómo se movían en el mismo espacio, cómo evitaban mirarse demasiado, cómo buscaban no coincidir físicamente. El esfuerzo era evidente, y ese esfuerzo era la prueba que yo necesitaba. En medio de la conversación general, conté una historia sobre la importancia de la lealtad emocional. No señalé a nadie, no hice acusaciones, solo hablé de cómo las traiciones más profundas no siempre son físicas, sino aquellas que ocurren cuando alguien decide compartir su mundo interno con otra persona, mientras mantiene una relación. El silencio fue inmediato, no hubo miradas directas, pero la tensión llenó la habitación. Él se levantó minutos después, con la excusa de tomar aire. Ella evitó cruzarse conmigo. Esa noche, cuando regresamos a casa, no dije nada. Fue él quien habló primero. ¿Sabes algo? No respondí de inmediato. Lo miré con una calma que no era fingida. ¿Qué debería saber? Pregunté. Se quebró antes de confesarlo todo. Admitió que había cruzado límites emocionales, que no había ocurrido nada físico, que estaba confundido, que nunca quiso hacerme daño. Confusión, siempre la palabra cómoda. Lo escuché sin interrumpir, sin llorar, sin elevar la voz. Cuando terminó, le dije algo que aún resuena en mí. No me traicionaste cuando hablaste con ella. Me traicionaste cuando decidiste no hablar conmigo. Esa frase cambió el rumbo de todo. Mi venganza no fue destruir su reputación, no fue humillarlo públicamente, fue dejarlo enfrentar la consecuencia más difícil, perderme sin escándalo. Le dije que no quería competir por la atención de nadie, que no quería ser la opción segura, mientras buscaba emoción en otro lugar, que prefería irme con dignidad a quedarme con sospecha. No hubo gritos, no hubo objetos rotos, solo una conversación donde el amor terminó de forma consciente. Él intentó convencerme de quedarme, prometió cortar contacto, ir a terapia, empezar de nuevo. Pero ya no se trataba de arreglar algo, se trataba de aceptar que la fractura había ocurrido, y yo ya no quería volver a la versión de mí que toleraba migajas emocionales. Me fui semanas después, sin anunciarlo en redes, sin dramatizar, solo recogí mis cosas, y me trasladé a un espacio donde el silencio ya no dolía. Lo curioso es que, meses más tarde, su relación con ella tampoco prosperó. Lo supe por terceros. No me dio satisfacción, me dio claridad, porque la traición no resuelve vacíos, solo los desplaza. Mi venganza fue perfecta no porque él sufriera, sino porque yo dejé de hacerlo en silencio. Aprendí que la verdadera justicia emocional no consiste en hacer que el otro pague, sino en no permitir que vuelva a ocupar un lugar que ya no merece. A veces me preguntan si lo perdoné. La respuesta es compleja. No guardo odio, pero tampoco deseo volver atrás. Hay heridas que no necesitan sangre para dejar cicatriz. Basta con una mirada compartida en el momento equivocado para entender que algo se rompió para siempre. Si algo me dejó esta historia, es una verdad incómoda. No todos los que se quedan están presentes, y no todos los que se van pierden. Me traicionaron, y mi venganza fue silenciosa, fue irme con la frente en alto, fue elegir mi dignidad sobre mi miedo, fue no convertirme en la versión amarga de mí misma, fue aprender que a veces el acto más poderoso no es gritar, sino retirarte en silencio, dejando que el peso de lo que hicieron recaiga sobre su propia conciencia, porque algunas batallas no se ganan destruyendo al otro, se ganan recuperándote a ti mismo. Pero nadie habla de lo que ocurre después de que te recuperas. Nadie te advierte que la dignidad también pesa, que elegirte a ti mismo no elimina de inmediato el eco de lo que fue,
que irte en silencio no significa que el ruido interno desaparezca. Las primeras noches en mi nuevo apartamento fueron extrañamente tranquilas. Demasiado. No había discusiones. No había sospechas. No había miradas cruzadas que dolieran. Tampoco había respiración ajena al otro lado de la cama. Y aunque yo había sido quien decidió irse, el vacío no hacía distinciones. Me repetía que había hecho lo correcto, que la coherencia era más importante que el miedo a estar sola. Pero en la oscuridad, cuando el teléfono vibraba con notificaciones que no eran suyas, sentía un pequeño estremecimiento, no de deseo, de costumbre. La costumbre es más difícil de romper que el amor. Durante semanas, él intentó mantener contacto, no con desesperación, sino con una insistencia contenida. Mensajes breves. ¿Estás bien? Solo quería saber cómo estás. He estado pensando mucho. No respondí de inmediato a ninguno. Aprendí que el silencio también comunica. Pero el silencio no era venganza ya. Era límite. Una tarde, mientras organizaba libros, en una repisa nueva, encontré una carta que había escrito años atrás y que nunca le entregué. Era una carta donde hablaba de mi miedo a perderlo, de cómo a veces sentía que yo amaba con más intensidad. La leí sentada en el suelo, apoyada contra la pared, y algo dentro de mí se acomodó. Yo siempre supe que mi intuición no era paranoia. Supe que cuando alguien empieza a buscar fuera lo que debería cultivar dentro, algo ya está roto. Lo que no supe fue cuánto me costaría aceptarlo. Él dejó de escribir después de un tiempo. El silencio cambió de lado. Y cuando eso ocurrió, me sorprendí extrañándolo no como pareja, sino como presencia. No era amor lo que dolía. Era la ausencia de alguien que había ocupado tanto espacio en mi rutina emocional. Un día coincidimos en el supermercado. Fue inevitable. El pasillo de los productos congelados. De todos los lugares posibles. Lo vi antes de que él me viera. Y durante esos segundos tuve una elección: evitarlo o enfrentar lo que quedara pendiente. Me acerqué. No hubo tensión dramática. Solo dos personas que compartieron una historia mirándose con un conocimiento profundo y ya inútil. Te ves diferente, dijo. No supe si lo decía como cumplido o como reproche. Estoy diferente, respondí. Hablamos poco. Comentarios breves sobre el trabajo, sobre amigos en común, pero había algo más flotando. Algo que ninguno quería nombrar. Finalmente lo hizo. Cometí un error. No levantó la voz. No buscó dramatismo. Lo dijo con una sinceridad que habría agradecido meses atrás. No fue solo ella. Fue como manejé todo. Te hice sentir pequeña. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier confesión anterior. Me hizo sentir pequeña. Era eso. No era solo la traición emocional. Era la forma en que, durante semanas, minimizó mi percepción. La manera en que convirtió mi intuición en exageración. Como me hizo dudar de mí misma, para proteger su comodidad. Lo miré con calma, no con superioridad, no con rencor. Sí, dije, lo hiciste. Hubo un silencio largo, no incómodo, honesto. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar eso?, preguntó. Y en ese momento entendí que mi venganza había terminado hacía tiempo, porque ya no necesitaba verlo arrepentido para sentirme en paz. No, respondí. Lo que tenía que hacer, ya lo hice. Él asintió lentamente, como si esa respuesta fuera el cierre que buscaba, aunque no fuera el que deseaba. Nos despedimos, sin abrazo, sin promesas, solo con una mirada que ya no cargaba expectativa. Pensé que ese sería el final definitivo, pero la vida rara vez ofrece cierres tan ordenados. Semanas después, recibí un mensaje de ella. No lo esperaba. Decía que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que yo merecía saber. Mi primera reacción fue ignorarlo. No tenía interés en revivir nada, pero algo en la forma en que escribió, sin dramatismo, sin excusas, despertó mi curiosidad. Acepté verla en un café neutral. Cuando llegó, no parecía la mujer segura que recordaba. Había en su postura una mezcla de incomodidad y humildad. Se sentó frente a mí con manos entrelazadas. No vine a justificar nada, empezó. Vine a decirte que tenías razón. No entendí de inmediato. Me explicó que cuando su relación con él avanzó, empezó a notar patrones. La forma en que él evitaba conversaciones difíciles. Cómo buscaba validación externa cuando algo lo incomodaba. Cómo tendía a desplazar la responsabilidad emocional hacia el silencio. Pensé que contigo era diferente, dijo, pero entendí que no fue una historia nueva. Fue una repetición. Escuchar eso no me dio satisfacción. Me dio perspectiva. No fui reemplazada por alguien mejor. Fui reemplazada por alguien disponible en ese momento. Ella respiró hondo antes de continuar. Cuando él me hablaba de ti, decía que eras fuerte,
que siempre sabías lo que querías. Creo que eso lo intimidaba. Esa frase me atravesó de una manera inesperada. Mi fortaleza había sido percibida como amenaza, mi claridad como presión. No respondí de inmediato, solo la escuché. No busco tu perdón, concluyó. Solo quería que supieras que no estabas loca. Lo que sentiste fue real. Y ahí estaba el verdadero cierre. No necesitaba su validación, pero escucharla confirmó algo que ya sabía. La traición no nació de mi insuficiencia, nació de su incapacidad de sostener una relación donde la profundidad exigía responsabilidad. Nos despedimos sin enemistad. Dos mujeres unidas por una herida que no necesitaba seguir sangrando. Esa noche volví a casa con una serenidad distinta. No euforia, no triunfo, serenidad. Mi venganza silenciosa no consistió en destruir su mundo. Consistió en salir del sin arrastrarme, en no convertirme en una versión resentida, en no competir. Y sin embargo, hubo un último giro que no esperaba. Meses después, supe que él se había mudado de ciudad, no por trabajo, por necesidad. Necesitaba empezar de cero, intentar convertirse en alguien más consciente, más presente. No sé si lo logró. No es mi historia continuar la suya. Lo que sí sé es que la experiencia me dejó una marca invisible. Hoy, cuando alguien me mira con interés, no corro a demostrar que soy suficiente. Observo, escucho, siento. Si algo no encaja, no lo racionalizo, no lo minimizo, no lo justifico. Aprendí que la dignidad no es frialdad, es coherencia. Hubo una última vez que pensé en llamarlo, no para volver, para agradecer lo que aprendí, pero entendí que algunas lecciones no necesitan ceremonia. Me traicionaron, y durante un tiempo creí que mi venganza era hacerlo sentir el mismo vacío. Pero la verdadera perfección de mi silencio fue otra. Fue no permitir que su error definiera mi identidad. Fue reconstruirme sin anunciarlo. Fue mirarme al espejo y reconocer a alguien que ya no suplica amor. La historia no terminó con aplausos ni con lágrimas dramáticas. Terminó con una decisión sostenida en el tiempo. Porque la traición te fractura en dos versiones. La que quiere destruir y la que quiere sanar. Yo elegí la segunda, no por bondad, por supervivencia. Y si alguna vez vuelvo a sentir esa intuición punzante en el pecho, no esperaré pruebas, no esperaré confesiones, no esperaré una segunda humillación. Me iré antes, sin ruido, sin advertencia, sin necesidad de venganza, porque aprendí que la justicia más devastadora no es hacer que el otro caiga, sino demostrar que puedes levantarte sin él. Y cuando alguien intenta traicionarte otra vez, la mejor respuesta no siempre es enfrentarlo. A veces es mirarlo con calma, agradecerle la claridad y cerrar la puerta con una firmeza que no necesita explicación. Esa fue mi venganza, y fue perfecta porque me devolvió a mí misma.